porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo Arqueológico en pleno centro de la capital de la República, y desde aquí invitamos a nuestros televidentes para que visiten y disfruten de las diferentes exposiciones y eventos que tiene preparado el MUSA para ustedes. Mi nombre es Omaira Morales y les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. En Encuentro hacemos pedagogía sobre el decreto 1282 del 2013. Proyecto de ley que cursa en el Senado busca transformar el carácter de la deuda de los futuros beneficiados de los créditos educativos del ICETEX. Docentes a nivel nacional continúan denunciando fallas en la prestación del servicio médico asistencial. Pese al acuerdo de paz, se han incrementado las amenazas y los homicidios en contra de los líderes sociales y sindicales, razón por la cual hoy en Encuentro hacemos pedagogía sobre el decreto 1282 del 2013, que es la ruta para proteger la integridad de los maestros amenazados. El decreto 1282 del 2013 es el acto administrativo emitido por el Ministerio de Educación, mediante el cual se traza la ruta para cuando un docente es amenazado o desplazado de su territorio. El decreto tiene dos caminos. Uno, la asistencia a la unidad de protección donde se establece el riesgo extraordinario, y otra, cuando esta institución ha reconocido al maestro como víctima de desplazamiento forzado. Cuando una de las dos entidades se ha manifestado, se acude a la Comisión del Servicio Civil, que es la institución que otorga la reubicación del educador. Hasta aquí brilla la agilidad. Pero una vez la comisión ordena la reubicación, esto queda en manos de las entidades territoriales, entiéndase secretarías de educación. Y ahí en las secretarías de educación es donde tenemos la principal talanquera, porque la secretaría de educación en el papel va, papel viene. Pues hay que reconocerle, hay una serie de actos administrativos que deben proferirse. Entonces, en esta tramitología, las secretarías de educación se están demorando entre 3 y 6 meses. El espíritu del decreto es proteger la vida y la integridad del maestro y su familia, pero la burocracia puede entorpecer el proceso, así que tenga clara la ruta para que sepa cómo acudir cuando es víctima de amenaza o desplazamiento. El maestro debe inscribir un oficio a la Secretaría de Educación describiendo su situación y aplicando así el decreto 1282. Con base en el oficio se debe proferir un acto administrativo donde por 3 meses se le concede estatus de amenazado. Se reubica al educador de manera temporal con las mismas condiciones donde estaba. El docente amenazado debe ir al Ministerio Público, léase Personería, Procuraduría o Defensoría, donde presentará la queja por desplazamiento forzado y entregará las pruebas del mismo. La unidad de víctimas estudiará el caso y en 3 meses debe responder si reconoce o no al maestro como víctima de desplazamiento forzado. Nosotros seguimos presentando, por decir, en los últimos 3 años, índices de amenazas entre 200, 250 en el territorio nacional, donde se siguen destacando departamentos que han sido azotados por el conflicto históricamente, como son Antioquia, Cauca, Nariño, Córdoba, Cauquetá, etc. En el Día de las Víctimas, el magisterio, el sector más afectado, hace pedagogía sobre el decreto que puede salvarle la vida a un educador en caso de amenaza. Un ejemplo de la difícil situación de inseguridad que están padeciendo los líderes sociales, sindicales y nuestros maestros se está viviendo en el departamento de Nariño. Un saludo muy fraterno a todo el magisterio colombiano de parte de nuestro departamento de Nariño. Como integrante de la Junta Departamental de Simana y a cargo de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, denunciamos la grave situación que atraviesa la población de Samaniego tras el asesinato del padre de familia Mardoqueo Mesa, el docente Orlando Madroñero. Sumado a esta barbarie situación, la semana pasada con el asesinato de la estudiante Jessica Toro Álvarez. Hechos lamentables que enlutan a nuestro departamento y el país. Sabiendo de las actuales negociaciones de paz, estamos convencidos que nuestra labor docente le aporta a la formación de una cultura pacífica y la escuela como territorio de paz.
Exigimos que estos hechos no queden en la impunidad. El Sindicato del Magisterio de Nariño y la subdirectiva del municipio de Samaniego, con sentimiento de dolor y luto, expresamos nuestra consternación por el asesinato de la compañera Adriana Ruano Bastidas, docente de la institución educativa Simón Bolívar, ocurrido el pasado 27 de marzo. Repudiamos los actos de violencia que atentan contra las comunidades educativas y nosotros como docentes trabajamos cotidianamente en nuestras escuelas, las cuales las queremos convertir siempre en territorios de paz. Exigimos respeto por el derecho a la vida, lo mismo que exigimos garantías para el ejercicio de nuestra profesión docente. Las amenazas en el departamento de Antioquia a las instituciones públicas de educación se están convirtiendo para los maestros en el pan de cada día, afectando no solo la integridad y la seguridad de ellos y sus familias, sino su labor docente. Se incrementan las amenazas a docentes en el departamento antioqueño. Frente a estos hechos de violencia, exigen que se les reconozca su labor y se les respete la vida. En lo corrido del año hay 31 maestros que han denunciado amenazas por grupos al margen de la ley. Nos preocupa eso porque hay, por la situación del cruce de fuego armado, a algunos maestros les toca salir de la vereda, de la escuelita donde trabajan, para acampar en el parque por resguardar y proteger su vida, porque tenemos casos de compañeros, compañeras que han llegado al comité donde han sido blanco de las balas cruzadas. Las clases se dan debajo de un árbol porque precisamente no hay espacio locativo donde estos maestros poder dar sus clases. Entonces es una situación y es un llamado al gobierno departamental y al gobierno nacional para que ojalá con todo lo que está pasando con los líderes y de amenazados en el territorio se esté más expectante, más vigilante. El riesgo de atentados contra su integridad se le suma a la seguridad que deben brindarles a sus familias. Muchos docentes se desplazan de sus lugares de trabajo generando inestabilidad laboral. La presente situación que tengo en este momento estaba en el municipio de Abeiba y fue algo muy personal. Una persona que sencillamente quería lastimarme, que por favor esos casos se investiguen a fondo, porque a mí no me parece justo que yo estando ubicada bien laboralmente, sintiéndome a gusto con mi trabajo, beneficiando a mis estudiantes sin tener problema con la comunidad educativa, haya tenido que salir del municipio como docente amenazada, sencillamente porque una persona del común no me quiere, no le simpatizo. Entonces yo pido que por favor esas investigaciones se hagan como son y que los responsables paguen por eso. Las amenazas se presentan por llamadas telefónicas, avisos personales a entrada de los establecimientos educativos o por panfletos debajo de las puertas de las casas de los docentes. Estas intimidaciones se presentan por denuncias de microtráfico en las entradas de los colegios o por llamados de atención a estudiantes. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del profesor Francisco Torres, secretario de Asuntos Internacionales de FECODE. Buenos días. Con ocasión de la fallida visita de Trump a nuestro país, que era una visita imperial, hay que señalar lo siguiente. Son visitas dirigidas a imponer a Colombia políticas contrarias a sus intereses. Eso lo ha vivido de manera fehaciente el sector educativo. Más de 60, 70 años de imposiciones orquestadas a través del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y recientemente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE. Todas esas medidas que han tomado en la educación y que nos han vendido siempre como la panacea de los problemas educativos han fracasado. Lo curioso es que cada vez que van a imponer una nueva política educativa, hablan y reniegan de la anterior cuando fueron ellos mismos las que la impusieron. Ahora la OCDE impone la desfinanciación de la educación, la estandarización de los contenidos, la imposición de los estándares y competencias, es decir, una educación de pobres para pobres, alejando a Colombia de lo que debe ser su meta,
La meta de Colombia debe ser convertir la educación en un asunto de interés nacional, en un asunto estratégico, bien financiado, con autonomía escolar y buscando el más alto nivel científico, cosa que las políticas de los Estados Unidos, las políticas imperiales, se encargan de entorpecer y que nosotros los maestros colombianos luchamos para que sea posible. Una educación científica, una educación democrática y una educación al servicio del desarrollo de Colombia. Buenos días. Sectores de la educación en el país denuncian los alcances del proyecto de ley 174 del 2017 que en este momento cursa en el Senado de la República y que busca convertir las deudas de los créditos del ICETEX en deudas tributarias. El proyecto de ley 174 que se encuentra en cuarto debate y que está próximo a convertirse en ley sería un nocivo proyecto que traerá a la educación superior tanto pública y privada, la cual abre la puerta para que se vulnere el derecho a la educación superior. Se ha inventado entonces este proyecto de ley que es de autoría de la ministra de Educación y cuyos ponentes son, entre otros, Ángel Custodio Cabrera e Iván Duque. Pretende este proyecto de ley cambiar la deuda bancaria de los créditos educativos y convertirlo en una deuda tributaria. Todos sabemos que hay crisis en el empleo en Colombia, que no lo hay de calidad, que no hay con estabilidad, que son salarios precarios. Y entonces volúmenes enormes de crédito pretenden convertirlos entonces en un tributo. Se pagará a través de la contribución SABES, que es un impuesto. Si el estudiante no termina de pagar el crédito por la falta de una estabilidad laboral o por muerte, este proyecto de ley asegura que los hijos de los deudores tendrían que pagar la educación de sus padres. Universidades quedarán metidas dentro de este nuevo sistema de financiación contingente al ingreso. Todos, desde la pública hasta la privada, harán parte de este nuevo sistema en la medida en que un estudiante colombiano tome la decisión de vincularse a cualquier universidad pública o privada y de automáticamente entrará a ser parte del sistema. Entre otras cosas, le van a cobrar a cada universidad en Colombia un porcentaje por la matrícula que se haga con recursos del ICETEX en este nuevo programa de crédito, que es una nueva forma de colocarle impuestos a quienes pidan un crédito educativo. Este proyecto, que transforma los créditos educativos en impuestos, crea el sistema de financiación contingente al ingreso, el servicio de apoyo y permanencia de beneficiarios activos en educación superior SABES y el Fondo del Servicio Integral de Educación Superior FOSIES. Mantener estas líneas de crédito con este nuevo modelo estimulará el programa de Serpi Paga, porque serán otorgados a programas no calificados. Por su parte, las universidades perderán su autonomía porque el ICETEX será el órgano rector quien empezará a manejar la financiación de la educación superior. Y nuestro recomendado literario, la revista Educación y Cultura, en su edición número 124, donde se hace un balance de los efectos y alcances de la evaluación docente. Se encuentra la edición 124 de la revista Educación y Cultura, donde se hace un balance sobre los acuerdos realizados entre el Ministerio de Educación y FECODE sobre la evaluación del docente. Este número tenemos una entrevista con el presidente de la Federación, profesor Carlos Rivas, acerca de qué es lo que ha pasado con esos acuerdos, donde él se refiere a las trampas que sobre todo el IFES han venido haciendo a este proceso, que habíamos quedado que era un proceso formativo entre pares y se ha vuelto es una evaluación prácticamente cuantitativa, una evaluación que no responde a los compromisos que se firmaron en el 2015. Pero la revista también tiene un artículo muy importante del profesor Guillermo Torres sobre qué es la evaluación formativa. Los maestros conocerán en esta edición sobre el compromiso que el Ministerio de Educación adquirió sobre la evaluación y que ha venido incumpliendo, sobre el mejoramiento educativo que tendrá esta evaluación en la formación del docente y en la calidad de la educación pública, y se tratará el tema sobre los desafíos que tiene la educación en el posconflicto. De igual forma, el aporte internacional sobre un importante artículo con respecto al movimiento pedagógico en Latinoamérica. Tenemos también la colaboración de los investigadores del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEIFECODE con tesis de maestría sobre el mismo tema, sobre la evaluación docente. Están los artículos de John Granados,
de Giovanni Rojas, del profesor Israel González, que ilustran mucho sobre ese tema. FECODE invita a los docentes del país a inscribirse a la revista Educación y Cultura en el teléfono 245-3925 o en la siguiente dirección: revistaeducacionycultura@fecode.edu.co. Visítenos en la próxima Feria del Libro, que se realizará en Bogotá el 17 de abril al 2 de mayo en el pabellón 6, piso 2, stand 313. El tesorero de FECODE, el profesor Libardo Ballesteros, a esta hora le habla a los maestros que nos sintonizan. Buenos días. Las decisiones radicales de Estados Unidos y las reacciones de Rusia y China están planteando un panorama difícil a nivel global. El mundo está inmerso en una especie de nueva guerra fría por las injerencias en materia económica, social y política de estos países para demostrar su poder. Eso debemos sumar la persecución de la extrema derecha contra los gobiernos populares en América Latina. Por supuesto, este contexto especial tiene una incidencia en la situación interna y en las políticas de Colombia, especialmente en estos momentos de elecciones presidenciales. El gobierno de Juan Manuel Santos está de salida y ha asumido una postura de desatención a los problemas principales del país. Y algunos de los aspirantes nos quieren engañar cuando en realidad proponen el continuismo o la profundización de estas políticas lesivas contra el pueblo. Precisamente por eso los colombianos no podemos dejarnos llevar por las emociones. Para la presidencia tenemos que reflexionar y apoyar políticas que respondan a las necesidades de la población y a la defensa de la educación pública con calidad. Con nuestro voto hacemos valer la soberanía nacional. Hay que entender que la falta de inversión en educación pública, el congelamiento del escalafón 1278, la supresión de las primas extralegales o la reforma al sistema general de participaciones que plantea el gobierno, todas son medidas que hacen parte de un paquete de recomendaciones de gobiernos y organizaciones internacionales, las cuales buscan suprimir derechos ciudadanos y aumentar la ganancia de la banca. Por eso los docentes debemos estar alerta y listos para el paro convocado por FECODE, porque la movilización es la principal herramienta que tenemos para la reivindicación de nuestros derechos y defendernos de las intromisiones extranjeras en la política nacional. Muy buenos días. Que leemos 5 libros al año. Esta fue la noticia que con bombos y platillos presentó la ministra de Educación y el presidente de la República esta semana. Pero mentiras, los colombianos no alcanzamos a leer 5 libros, tan solo 2. Y lo hacemos mientras chateamos, escribimos en el WhatsApp o vemos televisión. En realidad subimos mucho menos de lo que se dijo, se cometió un error y es un error grave el que se cometió. Se dice que estamos leyendo 5 libros, no es verdad. Estamos leyendo 2,7. ¿Por qué se dice que estamos leyendo 5 libros? Porque excluyeron a los que no leen ningún libro. Eso no se puede hacer. Eso es como si yo, para ver cuántos pollos consumen en Colombia, excluyo a los que no están comiendo pollo. A pesar que se pasó de 1.9 a 2.7 libros leídos al año, este es un logro. Sin embargo, preocupa que la mitad de los colombianos no entienda lo que lee, evidenciando que la lectura crítica brilla por su ausencia. La encuesta nacional del 2017 registra que el 22% de las personas leen, pero viendo televisión. El 8% lo hace comiendo y el 13% chateando o navegando por internet. De ahí que los libros menos leídos sean los académicos y los que requieren concentración y análisis. Se escribe, pero en el chat y en el WhatsApp. ¿Qué están leyendo, produciendo y analizando los colombianos? ¿Están conscientes de la importancia de la lectura crítica? Ellos saben que los niveles de lectura crítica son muy bajos. ¿Sabes? Como son tan bajos los niveles de lectura crítica, saben que pueden decir algo que el país no está en capacidad de entender. Este es un país donde, por ejemplo, en un debate televisivo, solo 1 de cada 100 colombianos que lo están viendo pueden captar que hay manipulación, pueden captar que hay falacias, pueden captar que los están utilizando. En este país necesitamos más lectura crítica, que es la condición de la democracia.
El 49% solo logra extraer ideas que se expresan abiertamente. El 7% puede hacer una lectura profunda y al menos el 2% logra hacer una lectura crítica. A los 15 años, solo 1 de cada 100 jóvenes identifica manipulaciones, mentiras y debilidades en un texto. ¿Que Colombia tiene los gobernantes que se merece? Es el reflejo del poco nivel de lectura crítica, comprensión y análisis del acontecer nacional. Es ahí donde la corrupción se mueve como pez en el agua. Los docentes y sus familias continúan recibiendo un pésimo servicio de salud a nivel nacional. Se espera que el FOMAC adelante acciones pertinentes para que los contratos se cumplan a cabalidad. Se realizaron nuevas reuniones regionales sobre el tema de la salud de los docentes, con la participación de los sindicatos y entes de control. Los contratos que iniciaron el 2 de noviembre del 2017 en 8 regiones y en las 2 restantes, el 1 de marzo de este año, no han sido cumplidos, debido a que los contratistas no han garantizado un mejor servicio. Yo creo que a los contratistas les tiene que quedar claro que estos son unos nuevos pliegos de condiciones donde deben garantizar los servicios, la oportunidad y la calidad y dejar a un lado las barreras de acceso para poder garantizar los servicios de salud. También tenemos que decirles que el 24 de abril se desarrollará el Consejo Directivo del Fondo, donde recibiremos un informe de las auditorías, de esa auditoría integral para 6 de las 10 regiones, que es una auditoría externa que se ha contratado, y con base en ese informe la fiduprevisora tendrá que implementar las acciones, ¿sí?, de sanciones y multas para los contratistas que no hayan cumplido cabalmente con los servicios médico-asistenciales. La fiduprevisora tendrá que implementar sanciones y multas para los contratistas que no estén cumpliendo con los contratos. Y si no hay una respuesta óptima entre 2 o 3 meses, se deberá exigir que se realice una nueva licitación para que no se siga irrespetando el derecho de la salud de los docentes. El gobierno ha venido dilatando la exigencia por parte de la fiduprevisora a los contratistas que efectivamente cumplan con el servicio de salud. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos, hemos ido a la Superintendencia de Salud, a la Procuraduría, incluso a la Fiscalía. Y ya hay decisiones por parte de la Superintendencia de Salud de comenzar a multar y aplicar el manual de sanciones a los prestadores. En algunas regiones se abrió el proceso disciplinario. La Federación Colombiana de Educadores, FECODE, por intermedio de su Junta Nacional, le dio facultades al Ejecutivo para que decida la hora cero para iniciar un paro de 48 horas y exigir que se respete el derecho de la salud del magisterio y los acuerdos logrados en el paro del 2017 que no ha cumplido el gobierno. La crisis financiera de las universidades públicas en el país tocó fondo, razón por la cual la Asamblea Nacional Estudiantil está convocando a un paro el próximo 24 y 25 de abril. Cerca de 2.000 estudiantes de 70 universidades públicas y privadas se reunieron en el Encuentro Nacional Estudiantil que se desarrolló a finales del mes de marzo en Bogotá, que convocó el interés y la inconformidad de los representantes estudiantiles del país para buscar una salida a la honda brecha financiera que tiene en crisis a la universidad pública, acorralada por una billonaria deuda histórica y ahora con el programa Serpilo Paga, que le quita el poco presupuesto que el Estado le da. Se avecina entonces un paro el 24 y el 25 de abril. El diagnóstico que hemos construido es que hay una contradicción en la educación, entre una educación de mercancía, que es la que nos están ofertando, que está en estado de crisis, que tiene un sistema universitario estatal desfinanciado en su funcionamiento por $500 millones, pero que además el Estado acumula una deuda de 16 billones de pesos con la Universidad Pública Colombiana, y sistema que además entra en crisis porque no sabe hoy para dónde ir. El espíritu de la MANE se transforma en una nueva generación estudiantil que con otro rótulo se apropia de las necesidades de la comunidad para exigir, aportar y buscar caminos de solución a una brecha de inequidad que gobierno tras gobierno han olvidado para privilegiar la educación privada. No puede seguir Serpilo Paga. Tienen que trasladarse esos recursos hacia la universidad pública. Hay una propuesta que por lo menos dice que se trasladen hacia las universidades regionales, que son las que más se encuentran golpeadas hoy por la falta de financiación del Estado, y que ellas mismas podrían crear esos 10.000 cupos que el Estado le dice a los colombianos que entrega el programa.
Después de 5 años de exigencia, los estudiantes universitarios esperan reabrir un espacio de diálogo proactivo para que el gobierno escuche sus quejas de infraestructura, créditos, acreditaciones, acceso y cobertura. Todo respetando su autonomía para estructurar un plan de pagos inmediatos a un sector público que beneficia a la mayor parte de los jóvenes de bajos recursos con educación de calidad. Si con pocos recursos se está destacando en los rankings nacionales e internacionales, ¿qué sería con una buena financiación? Y es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy. Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Tenemos que comunicarles que tuvimos la reunión con la señora ministra el 12 del mes de abril y pensábamos que íbamos a encontrar unas soluciones, unos caminos, unas alternativas. La verdad es que la señora ministra es la responsable y el gobierno nacional de la realización de un paro nacional que vamos a hacer los maestros de Colombia de 48 horas. Señora ministra, este no es un tema de interpretación, este es un tema de que ustedes no han cumplido. Usted quiso decirnos que ustedes han hecho y cumplido y que nosotros los de FECODE no entendemos. Eso no es cierto. Podemos coger el tema que sea de los acuerdos pactados y ustedes han venido incumpliendo de manera contundente, de manera permanente. Por lo tanto, fracasaron los diálogos y la comunicación con el gobierno nacional. Ustedes incumplen sistemáticamente todo lo que tiene que ver fundamentalmente con el cumplimiento de los acuerdos para la sociedad. Están congelados los ascensos, están congeladas las reubicaciones para los compañeros educadores del 1278. El gobierno quiere mantener el mismo cronograma que le planteó a FECODE, que es llevar a los maestros a que los efectos fiscales se surtan a partir del año 2020. También ha fracasado el diálogo del Sistema General de Participaciones. Ustedes vienen imponiendo la posibilidad de presentar un proyecto de ley para reformar lo que tiene que ver con los recursos que hoy hay del Sistema General de Participación. Mejor dicho, reprogramar los recursos y ponernos a pelear entre el sector de la salud, el agua potable, el saneamiento básico y la educación. También queremos plantearle que ustedes han, en el Consejo Directivo del Fondo, hecho cosas que no compartimos. Acaban de aumentar la comisión fiduciaria de 42.000 millones de pesos a 57.000. Hicieron un incremento del 28% cuando la fiduprevisora no ha venido avanzando. De igual manera con la defensa judicial, eso es un exabrupto. Eso es ustedes contratar abogados para defender, para poderse oponer a que le paguen a los maestros sus derechos. No tiene defensa esta situación. Pero también queremos decir, ustedes quieren nombrar un burócrata como defensor del usuario para que no se cumpla lo que tiene que ver con la prestación del servicio médico asistencial. Queremos llamar a los maestros de Colombia, queremos llamar a los educadores, queremos llamar a la sociedad en su conjunto a que defendamos ese pliego de peticiones que nos lo ganamos en la lucha y en la movilización, que lo firmamos con el gobierno y que el gobierno lo quiere incumplir. El Comité Ejecutivo de FECODE la semana entrante tomará la decisión de la fecha y nos vamos a paro nacional de 48 horas. Esta es la compuerta a que si el gobierno nacional no cumple, nos vamos a ir a un paro nacional indefinido. Compañeros maestros, la defensa de lo que hemos logrado está en la lucha, en la movilización y en la capacidad que nosotros tenemos de protestar ante este gobierno, que es un gobierno que no le interesa la educación, ni la salud, ni el agua potable, ni el saneamiento básico. La unidad nos hará fuertes y sigamos, compañeros, en la lucha nacional. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Ustedes ya saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. La invitación para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales, pueden interactuar con la oficina de prensa a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Hasta luego.